en un momento en que nadie llega a fin de mes, decirle a la gente que bajaste la pobreza en 10 millones de personas es una trampa terrible. Una de las razones por las que la pobreza da menos, una es que la canasta que se mide la inflación está mal, y otra es que hicieron un cambio a propósito, y está claro por la forma en que lo hicieron, y que no avisaron, y que no empalmaron para atrás para poder compararlo. El cambio tiene que ver con la situación actual. Es decir, ahora se capta mejor lo que ganan los trabajadores informales. Claro, el 40% son informales. Se capta de manera distinta, se toma más en cuenta, se pondera más. Lo mismo en la asignación universal por hijo, que Milei la subió, porque si no esto era una gran villamiseria. Entonces, nos están mintiendo con la pobreza en la cara, no avisaron, hasta que alguien con el prestigio de Agustín Salvia viene y lo dice. Yo les voy a poner 3 audios de Agustín Salvia. El primero era muy largo y lo contamos por la mitad, y después 2 más, en donde él va contando que hubo un cambio, que este cambio es correcto, está bien. El problema es que no avisaron y que entonces no se puede comparar con el anterior. Es decir, si la pobreza hoy es 32, entonces en la época de Alberto era 25, ¿se entiende? No puedes cambiar uno y no cambiar el otro. Vamos a empezar a escuchar a Agustín Salvia, ponelo. El segundo factor es que en realidad ese índice de pobreza tiene algunos componentes, no mentirosos, sino incluso mejor medidos que antes, que hace que vos estás registrando ahora mejor los ingresos que lo que estabas registrando desde el 2023 para atrás. En el modelo del INDEC actual de pobreza, del 2016 al 2023, tuviste una captación de ingresos que fue irregular, pero que tenía sus problemas, y en el año 2024 introdujiste cambios en la metodología del INDEC para medirlos. La asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, las pensiones no contributivas, los programas sociales, que hace que tuviste una mayor captación de ingresos que las que tuviste, incluso trabajo informal, empleo no registrado, tuviste mejoras en el instrumento de medición, que poco se habla de eso, que hace que seguramente tuvo un impacto en la captación del ingreso. Lo que sí tenés objetivamente es que hay mejor captación de ingresos que antes. No solo se observa en la ATH, se observa en otros, con otras fuentes. Entonces, mejor captación de ingresos en la EPH con respecto a otras fuentes te da que vos tenés más baja tasa de pobreza, no producto de que la gente tenga más capacidad de consumo, sino que estás viviendo mejor. Ambas cosas están ocurriendo. Las 3 cosas están ocurriendo. Tenés más capacidad de consumo de alimentos, tenés menos capacidad de consumo en otros bienes y servicios, producto del cambio en la estructura de precios, y tenés una mejora estadística en el índice de pobreza, producto de mejoras en la metodología. ¿Qué es lo que dice Salvia? A la gente le alcanza para pagar los servicios, el alquiler y comer, y después no le queda nada para el resto. Ahora, esta forma de medir, cuando vos decís capta mejor, ¿qué quiere decir? Bueno, pondera mejor, le da más bola en la medición al trabajo informal, no registrado, y a la asignación universal por hijo. Justo lo que Milei tiene más. Ahora, cuando vos ponderás más una cosa, es en detrimento de la otra. ¿En detrimento de qué? De los asalariados. A eso se le da menos peso. Entonces, no solo que cambia el método, sino que no lo avisó, entonces no se puede comparar con el anterior. Vamos a escuchar el otro audio de Salvia. Vamos a estar sacando en un par de semanas un informe al respecto. La mejora es una mejora metodológica en el instrumento de medición que mide trabajo en negro, trabajo no registrado, así como también mide mucho mejor todos los ingresos por programas sociales. Pero eso se aplicó durante el año 2024, por lo cual los datos del 2024 están de alguna manera mejor medidos, lo cual tiende a, es decir, comparativamente, ingreso contra ingreso, la mejora es importante para la AUH, pero no tan importante como marca la AUH, porque lo ves por registros del CIPA, del índice de salarios, del índice de jubilación, vas a ver que las mejoras no son tan relevantes, pero sin embargo con respecto a la UH hay una mejora importante porque bueno, se miden mejor
esas fuentes de ingresos. Ahí aclara en detalle qué cosas cambiaron. Él dice mejora, más allá de que es un hombre muy amable siempre en su forma de opinar públicamente, porque él cree que siempre debería haber sido así. El problema es que no lo cambiaron para atrás. Y acá es lo que dice ahora. No avisaron. Entonces, si vos no avisás, vos podés cambiar la metodología 10 veces. Tenés que avisarle al público y cambiar para atrás para que sea comparable. Hay países, Chile, Brasil, que miden distinto a la pobreza. Uno no dice que está bien o mal. Ahora, el tema es que vos lo medís siempre. Si vos querés decir, yo bajé la pobreza 10 puntos, bueno, tenés que usar la misma medida para la anterior. Ellos lo cambiaron y no avisaron. Entonces aparece una baja por este concepto de 4 o 5 puntos de pobreza, que se suma a la baja de 4 o 5 puntos porque la canasta está mal medida, y ahí aparecen los 10 puntos que Milei dice que tiene de baja de pobreza. Vamos a escuchar cuando él dice, bueno, no nos avisaron. El tema es que, si bien el INDEC informó que cambió el cuestionario, lo hizo en mayo del 2024, no informó, subió un nuevo cuestionario y nunca lo informó. Recién descubrimos que había cambiado el instrumento de medición y que las bases de datos tenían otra fuente de información en mayo-abril de este año, cuando el cambio se había aplicado desde el cuarto trimestre del 2023 y se fue desarrollando durante todo el 2024. Recién recibimos información en el 25 y la única base de datos que tenemos con los cambios que se aplicaron es en el cuarto trimestre de 2024 y no tenemos posibilidad de comparar hacia atrás el impacto que tuvieron esos cambios metodológicos. Ahí está el punto. No tenemos la posibilidad de comparar hacia atrás el impacto de esos cambios metodológicos. No le avisaron, lo pusieron ahí y nos dijeron, miren que hay un cambio metodológico, tiene que salir un documento del INDEC avisándoles a todos. No sucedió. Entonces no podemos comparar esto con la pobreza anterior. Cada vez que Milei dice bajé la pobreza, no la bajó nada porque no sabemos cuál es la base anterior. Hizo un cambio metodológico que le conviene al statu quo, ¿sí? Es decir, hoy tenemos mucho más trabajadores no registrados y él los capta mejor. Hoy tenemos una asignación universal por hijo más alta que antes, porque si no estaríamos todos muertos de hambre, y la capta mejor. Es decir, hicieron un cambio que baja el nivel de pobreza, no avisaron, por lo tanto no se puede comparar con la pobreza que tenía Alberto Fernández. Una de las tantas mentiras, pero la verdad, en un momento en que nadie llega a fin de mes, decirle a la gente que bajaste la pobreza en 10 millones de personas es una trampa terrible. Y si no lo dice Salvia, la verdad es que no lo decía nadie. Lo dice de la forma de él, es un tipo muy polite, diplomático y qué sé yo, pero te está diciendo que hubo un cambio metodológico, no me avisaron, entonces no lo puedo comparar para atrás. Y te dice en qué lo hicimos. En un momento en que el gobierno claramente tiene un problema económico, el día de ayer uno siempre dice fue el peor, y la verdad que sí, porque todos los días se empeora, porque hace una semana dijimos pagaron una tasa de interés del 45%, es una locura, el Estado no puede tirar tanta plata en intereses, le va a subir el déficit fiscal, le va a subir el déficit cuasi fiscal, va a enfriar la economía, porque cuando vos subís la tasa de interés, es más negocio hacer negocio con los intereses que tener una fábrica. Bueno, ahora ayer llegó a pagar en un momento 64%. Y en promedio 60%. Tasa de interés del 60% que paga el gobierno. Eso enfría la economía totalmente, la frena la economía. Y además pone al Estado a pagar intereses de locos. Porque si vos tenés el dólar planchado y una tasa de interés de 60% anual, hay un negocio para que vengan los de afuera del 5% por mes en dólares. Esta es la timba que está armando Caputo para sus amigos, para que sus amigos ganen plata y para que Milei llegue con el dólar más o menos quieto. ¿Lo logró? No, ayer el dólar subió 25 pesos. Entonces ahora el Estado paga mucho más intereses, tiene déficit fiscal y además el dólar sube igual. Eso es lo que pasó ayer. Lo que yo vengo repitiendo es, si vos todos los días tenés una batalla así, si todos los días tenés que operar más en dólar futuro, todos los días tenés que subir la tasa de interés, ¿cómo aguantás hasta el 7 de septiembre? ¿Qué tasa vas a pagar? ¿El 1000%? Con los mercados hay un momento que no te creen más que vos la puedas pagar. ¿Cómo va a cerrar esto? A mí me da la impresión de que no va a cerrar, de que no van a poner. Poneme la nota que publicó Fernando Alonso,
en donde pone ahí la tasa en pesos que lo publicó el Destape ayer. No hay más dólares, se acabaron los dólares de la cosecha, entonces la única forma es pagar una tasa de interés tan alta, que la gente diga, bueno, no, me quedo en pesos. Ayer, ustedes saben que Majul hace de vocero de Milei, es una especie de chirolita que dice lo que Milei dice que diga. Ayer en el editado 9.2, Majul dijo que en realidad todo esto es el riesgo del kirchnerismo. A ver, ponelo. Ahora lo vamos a seguir, porque por un lado es muy técnico y por otro lado es muy interesante. Y además las tasas están subiendo. Si vos me preguntas a mí, nunca lo van a decir públicamente en el gobierno. Prefiere que suban las tasas y que el dólar no se vaya al diablo y que no impacte en la inflación y que no impacte en la política. El gobierno, el presidente habla de un riesgo que él le puso, riesgo con K, riesgo Cuca. Todo lo que hay ahora de acá a octubre le llama riesgo Cuca. ¿Vamos? Bueno, eso es mentira, se lo preguntás a cualquiera del mercado y te dice, no hay encuestas hoy que digan que el gobierno va a perder. No hay ningún riesgo en los precios de hoy. Si aparece una encuesta que dice que Milei va a perder, esto va a ser mucho peor. Y es un dato muy interesante, porque más allá de que Majul dice lo que le digan que diga, no tiene ningún problema y miente, está llamando la atención de cualquiera que dice, esto no es cierto, las encuestas no están diciendo que el gobierno va a perder por ahora, y a pesar de eso, tienen este desastre económico. ¿Qué va a pasar cuando aparezcan las encuestas que dicen que Milei pierde? Y eso lo que está haciendo es caer el nivel de actividad. Es decir, caímos un montón el año pasado. Si vos tenés una caída en los sectores más grandes, recordemos que hay sectores como la construcción que cayeron 20% el año pasado, la industria cayó 12%, vos decís, bueno, va a rebotar y va a recuperar lo mismo. Eso no está pasando. La economía todos los meses es un poquito más chica. Ayer publicamos en el editado 4 la noticia del Destape. La economía volvió a caer en mayo, pese al aumento del sector financiero. Ese dato del sector financiero es muy interesante, porque a vos te dicen, la economía crece al 5, cuando vos, la economía, el dato es un promedio de todos los sectores. Si vos tenés que crece la actividad financiera, así que los bancos ganan más guita, que crece la de hidrocarburos, las petroleras ganan más guita, las mineras, y todo lo demás cae, ese promedio es, en el promedio se ahogan los enanos, ¿viste? O sea, ese promedio es como la isla donde hay dos tipos, dos náufragos, uno come 2 pollos, el otro ninguno, y dice, no, comieron un pollo per cápita. No, uno se murió de hambre. ¿Viste? Bueno, esto es lo mismo. Hay un gráfico de CEPA, el 07, donde dice ganadores y perdedores. Cuando vos ves ahí, los sectores que generan empleo, lo que hacen es caer todo el tiempo. Son los que están en rojo. La construcción, la industria, el comercio, siguen cayendo todos los meses. Siguen cayendo con respecto al año pasado, siguen cayendo con respecto al mes pasado. El número te engaña cuando ves el total, porque se suma el sector financiero, es decir, los negocios de los bancos, y los commodities, el resto de los commodities. Cosa que vos no la ves ni pasar. Entonces a vos te cuentan cómo creció, vos decís, la puta madre, pero yo no la veo. Y encima, el plan sigue siendo la explotación. Hay un tuit de Fabián Wolman, nuestro querido Fabián, que nos cuenta ayer, que dice, el gobierno no homologa la paritaria metalúrgica, cuyo acuerdo con las empresas lleva 60 días esperando que lo homologue el gobierno, y estableció una escala del 3%, 2 y 1,5. Es decir, el gobierno no acepta que vos des aumentos del 1,5%. Hay una decisión de decir, bueno, hay sectores que están llenando de guita, eso hace que el promedio engañe a todos, pero además a ese sector no dejo que le pague bien a los trabajadores, que se la lleve todo el trompa. Lo que tenés después es una población, y por eso hay que empezar a pensar cómo va a dar esta elección, porque hasta ahora todas las elecciones le fue mal al gobierno. Ayer paraban a una mujer que decía que votó a Milei porque se lo dijo el hijo, y que está muy mal. Es el editado 38. Mirá, ponelo. 7 de septiembre. ¿Vas a ir a votar? ¿Tenés alguna inclinación por Axel Kicillof, por Milei? Voy a ir a votar, sí, pero no sé todavía por quién. Ay, yo pensé que era Cuca. Milei no. Lo voté a Milei, pero no me convenció. No, ¿qué no le convence de Milei ahora? Y que está todo, no llego a fin de mes. ¡Vamos! Antes, por lo menos, mal que mal llegado. No sé en la situación del país cómo estará, pero la verdad que no me gusta. ¿Te arrepentís? No había votado por nadie. ¿Fue la primera vez que fuiste a votar? No, fui a votar, pero no había votado nunca por nadie. O lo impugnaba o hacía otra cosa porque no estaba convencida con ninguna. ¿Qué te convenció de Milei que vos dijiste,
voy a ir a votar a esta Sí, persona. porque mi hijo sabe mucho de política y me dijo votar lo que vamos a votar mejor y qué sé yo. Y bueno, Parece que no sabe. para él sigue siendo la opción, pero para mí no. ¿Tu hijo lo sigue eligiendo a Milei? Sí, todavía no vota, pero Pero sí sabe mucho de política. Y bueno, No sé si sabe. Pero le pifió en algunas cosas Milei. a mí sí. Bueno, la Sí, mujer la gente no está votó contenta por y alguien que le me dijo el llama hijo que todavía no tiene edad de votar, con lo cual, qué sé yo, debe tener como máximo 15 años, y está arrepentida. Yo conozco un montón de personas así. Eso no quiere decir que vayan a votar al peronismo, eso después lo veremos. Pero de gente que se vio desilusionada hay un montón. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de la voz del pueblo argentino. Nos vemos en el próximo video. ¡Esa unidad la sentimos